Bueno, buenos días, gracias. Como ustedes saben, el Gobierno de Aragón cuenta con 54.251 empleados públicos, de los cuales casi 20.000 personas, 20.000 empleados, accedieron a sus puestos con la titulación de la diplomatura, de la antigua diplomatura universitaria. De esos 20.000 que accedieron con diplomatura universitaria, 15.000 son mujeres. Y es que son mujeres porque la mayor parte del trabajo en el que se requiere una diplomatura, los puestos en el Gobierno de Aragón, en esta comunidad, están feminizados. Y a esos 20.000 empleados públicos es a quien va dirigida esta iniciativa que hoy presentamos, y sobre todo a los más de 9.000 empleados profesionales que trabajan en el ámbito de la sanidad aragonesa, que se han constituido en una plataforma para reivindicar sus derechos, porque el Gobierno de Aragón les discrimina y, desde luego, a los antiguos diplomados universitarios se les tiene confinados sus derechos, porque en Aragón ni pueden acceder a los puestos directivos ni pueden ser investigadores. En esta comunidad, los antiguos diplomados ni pueden ser directivos ni pueden ser investigadores, cuando en el resto de comunidades autónomas esto no solo no pasa, sino que les equiparan a los antiguos licenciados en el acceso a los grupos de investigación y a los puestos directivos, porque ya no existe diferencia entre ambos desde la implantación del Plan Bolonia. Desde que se implanta el Plan Bolonia, se equiparan los estudios universitarios y todos pasan a ser con titulación de grado universitario, que cuenta con 240 créditos. Pero, sin embargo, en Aragón, en el anteproyecto de la Ley de Función Pública y en otra normativa que se está aplicando, y en convocatorias públicas, se produce ese hecho discriminatorio que atenta al principio de legalidad con respecto a los antiguos diplomados, en tanto el colectivo que conforma el grupo A2 tiene las mismas capacidades y competencias que el grupo A1 en la actualidad, según el Plan Bolonia. Esta discriminación recae en los profesionales como enfermería, logopedia, fisioterapia ocupacional, trabajo social, pero también no solo en el ámbito de la salud, de la sanidad aragonesa, sino también en el ámbito de las ingenierías e incluso de los maestros, ya que impide el acceso a determinados puestos de trabajo directivos o a ser investigadores efectivos de grupos de investigación que, sin ninguna justificación, como digo, sin ninguna justificación en Aragón, cuando en otras comunidades autónomas no pasa esto, están reservados exclusivamente al grupo de clasificación A1, para los que se exige exactamente la misma titulación universitaria, que es la de grado universitario, desde que se implantó el Plan Bolonia. Además, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece los grupos de clasificación de acuerdo con la titulación que se exige, lo que dice es que hay un grupo A que se subdivide en A1 y A2, pero que para ambos, tanto para el A1 como para el A2, lo único que se requiere es la misma titulación, que es la de título universitario de grado. Pues bien, basándonos en la normativa existente, puede extraerse como conclusión que no existe ninguna justificación para que se haga un trato desigual entre el grupo de categoría A1 y A2, debido que, como digo, desde el Plan Bolonia cuenta con los mismos créditos. La plataforma de afectados nos ha hecho llegar su preocupación, y con esta iniciativa lo que pedimos es que los antiguos diplomados, los A2, puedan acceder a los puestos directivos y a los grupos de investigación en las mismas y exactas condiciones que los grupos de A1. Les voy a poner algún ejemplo de lo que pasa en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, mientras que en Aragón, para acceder a los puestos directivos, se pide la clasificación A1, en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla-La Mancha, se requiere, para ser personal directivo, ser funcionario de carrera del grupo A, sin distinguir si tiene que ser A1 o A2. En Extremadura, para acceder a los puestos de trabajo de personal directivo, se pide ser personal funcionario de carrera A, y aquí especifica tanto del subgrupo A1 como del A2. En la Generalitat Valenciana o en Galicia ni siquiera pide ser grupo A, simplemente pide mérito y capacidad.
Y aquí en Aragón se está restringiendo los derechos a los antiguos diplomados que quieren investigar y que no pueden acceder a las ayudas de la convocatoria que saca el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, que establece en su orden 1874/2017 que solo pueden acceder a las ayudas para financiar proyectos de investigación de I+D+I en el marco de la generación de conocimiento científico y técnico y proyectos de excelencia, en su artículo 6, que dice quién puede ser investigador en Aragón, y solo pueden ser investigadores en Aragón los de la categoría A1, es decir, excluye a ingenieros, a logopedas, a trabajadores sociales, a fisioterapeutas, a enfermeros. Todos ellos en esta comunidad no pueden investigar, ni pueden ser personal directivo, cuando en el resto de comunidades autónomas no se hace esa diferenciación entre las categorías A1 o A2, porque el Plan Bolonia hace tiempo ya que los equiparó. Y, por lo tanto, presentamos en una proposición no de ley que será debatida en la Comisión de Hacienda, espero que próxima, donde instamos al Gobierno de Aragón a garantizar que los antiguos diplomados, los A2, con las mismas capacidades y competencias que el grupo A1, pueda acceder a los puestos directivos y a ser investigadores efectivos de grupos de investigación, y no se produzca la discriminación que solo en esta comunidad autónoma se está produciendo para acceder a los puestos directivos y para acceder a los grupos de investigación. Gracias. Sí, para poner en marcha la medida que plantean ustedes, ¿se podría hacer ya con independencia de cómo quede la Ley de Función Pública? ¿Lo podrían hacer? Es que ya no solo es que esté en el anteproyecto de ley de función pública, que es un proyecto de ley que el Gobierno de Aragón ha impulsado, que, por cierto, lleva muchísimo retraso a la hora de traerlo y registrarlo en esta Cámara, pero dice mucho de la actitud y del posicionamiento del Gobierno de Aragón con respecto a este colectivo, que afecta a 20.000 empleados públicos en esta comunidad autónoma y que afecta no solo al tema de los puestos directivos, es que afecta a una cuestión que es fundamental, que es formar parte de los grupos de investigación en Aragón, que afecta a cuestiones importantísimas. Estamos hablando de logopedas, de fisioterapeutas. Es que ellos no pueden investigar, no pueden recibir las ayudas del Gobierno de Aragón con la cantidad de investigaciones que se pueden hacer en este ámbito, y eso sí que se puede modificar ya, porque eso afecta a una orden que, si la orden se cambiara y pudieran acceder, como en el resto de comunidades autónomas, también o sea, que se hiciera solo para los del grupo A, sin especificar A1 o A2, si se cambia esa orden, pues se quita y se elimina esa discriminación. Y, por lo tanto, todos los antiguos diplomados podrían formar parte de los grupos de investigación en esta comunidad autónoma. Ellos han constituido una plataforma porque, desde luego, se ven diezmados sus derechos. Lógicamente, los antiguos diplomados en esta comunidad están completamente discriminados con respecto al resto de comunidades autónomas. Ni pueden formar parte de los grupos de investigación, ni pueden ocupar puestos directivos, cuando ahora todos son grados universitarios. La verdad es que yo creo que es una medida de sentido común, que es claramente atentatoria a los principios de legalidad y de discriminación entre los españoles, y que creo que el Gobierno de Aragón, si tiene un poco de sensibilidad, debería modificar ipso facto. Pues gracias.